Bienvenidos al conversatorio. Quiero, primero antes de iniciar, explicar la lógica de esto. Resulta, lo discutimos cuando organizábamos cómo íbamos a hacer estas mesas, y había algo que era interesante. Estamos hablando de narrativas, lo cual implica diálogos, pero cuando presentamos las mesas no hay diálogos. ¿Me explico? El diálogo vendría aquí, no acá. Y entonces se ocurrió una cuestión que sería un conversatorio. La lógica va a ser la siguiente, ¿sí? Yo lanzaré 3 preguntas y en cada una de las preguntas los integrantes de este conversatorio nos darán su punto de vista. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son los integrantes? Ustedes me conocen, soy el doctor Alfredo Paulo, de la Facultad de Medicina de la UNAM, soy antropólogo, que está haciendo un antropólogo en Facultad de Medicina, organizando esto. Y abriendo brecha para abarcar los aspectos sociales y culturales del proceso de salud de enfermedad. Bueno, está la doctora Eleanora Arganis, que es doctora en Antropología Social, egresada ella es egresada de la ENA, la línea de investigación de Antropología Médica, es docente adscrita al Departamento de Historia y Filosofía de Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero también en la Escuela de Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, es decir, una antropóloga en 2 escuelas de medicina. Autora de artículos y ponencias, congresos nacionales e internacionales con temas en medicina tradicional, enfermedades crónicas y envejecimiento. Tenemos a la doctora Josefina Ramírez, que es doctora en antropología con especialización en antropología médica por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, miembro del SNI, CONACYT nivel 2, profesor investigador del posgrado en Antropología Física de la ENA, ha investigado temas y problemas que se relacionan con el cuerpo humano, con el trabajo industrial, la salud, la enfermedad y su atención, con grupos de mineros, petroleros, obreras y trabajadores de servicios, adolescentes en encierro. Tales estudios se han enfocado en la relación cuerpo-trabajo y le han llevado eminentemente a la necesidad de explicar la múltiple expresión de afecciones físicas, emocionales, cognitivas y conductuales generadas a partir de contextos laborales, cultural y socialmente específicos. Finalmente, Teddy Rivero Montes, que es terapeuta y profesor investigador de la Universidad de La Habana, realiza investigación sobre sistemas complejos y narrativas en la terapéutica y trabaja en hospitales de La Habana, Cuba. Bien, entonces, son 5 minutos por cada quien. Voy a lanzar, que realmente son tópicos, y como me decían, wow, qué tipo de preguntas, de eso se trata, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Primer pregunta. ¿Qué pertinencia epistemológica tiene el análisis de las narrativas frente a otros acercamientos metodológicos al proceso salud, enfermedad, atención? ¿Quién quiere iniciar? Elia, pues. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los organizadores por permitirnos estos espacios de reflexión, de diálogo, que no dejan de ser temas muy complejos, polémicos. De hecho, no hay posturas, ¿verdad?, unívocas al respecto de esta temática en relación con las narrativas del padecer, pero bueno, señalaré de manera general, ¿verdad?, mis reflexiones al respecto de estas preguntas. Déjenme decirles que en realidad estas preguntas apenas llegaran a mis manos, ¿verdad?, en esta semana, que es una de las cosas que también estábamos comentando, y por lo tanto estos espacios de reflexión pues estarán señalando estas circunstancias en las cuales nosotros nos vemos alrededor de la utilización, ¿verdad?, de estas herramientas teórico-metodológicas. Ante la pregunta de qué, ¿verdad?, de qué precisamente pertinencia epistemológica tiene el análisis de las narrativas frente a otros acercamientos, definitivamente considero que es un planteamiento, y aquí vamos a empezar con la cuestión de la discusión, porque desde mi perspectiva, fundamentalmente es un
un planteamiento metodológico que tiene una gran pertinencia, dado que permite recuperar precisamente la voz, ¿verdad?, de estos actores sociales que en diferentes ámbitos han sido poco reconocidos. En este sentido, a diferencia de otras perspectivas que, por ejemplo, en el caso de las ciencias de la salud, donde fundamentalmente se están manejando metodologías de tipo cuantitativo, en la construcción de la narrativa nos permite acercarnos a este mundo de las experiencias, a estas significaciones, donde vamos a ver cómo se está, ¿verdad?, estableciendo una experiencia vivida y donde las narrativas también nos permiten entender esta relación que tiene la persona que está teniendo esta vivencia de su padecimiento en relación con todo el contexto social en el cual está viviendo. Debemos de entender también otra de las cosas que desde mi perspectiva es muy importante reflexionar, que las narrativas es una reconstrucción de la experiencia, pero no es la experiencia misma, algo que también debemos entender, porque las narrativas como proceso también de resignificación y como proceso de construcción que la persona va haciendo a lo largo de todo ese proceso del padecer, también nos vamos a dar cuenta a la hora de acercarnos, de construirlas y reconstruirlas junto con el padeciente, cómo también van cambiando. Y eso es algo que también es una de las cuestiones que hemos discutido con nuestros alumnos, ¿verdad?, en las aulas, en el sentido de que debemos entender que las narrativas van cambiando también a lo largo del proceso, porque le van permitiendo a la persona ir reacomodando, ¿verdad?, los hechos que son significativos para ellas, y al mismo tiempo también se van modificando durante el proceso en el cual se va estableciendo la relación con el entrevistador. Y en ese sentido, considero que este aspecto metodológico de las narrativas permite precisamente una mayor profundidad para acercarse a la experiencia del padecimiento, a diferencia de otros métodos en los cuales, si bien podemos tener un acercamiento a ciertos aspectos en cuanto a cómo la persona está considerando su padecer, es a través de estos relatos, de estas construcciones que se van llevando a cabo, que podemos empezar a entretejer la compleja trama de lo que significa este padecimiento. Entonces, considero, ¿verdad?, de esta manera que, pues, planteando esta reflexión alrededor de este elemento metodológico, pues podemos nosotros realmente tener una aproximación mayor, y considero también que es importante hacer la reflexión de cómo podemos establecer esta construcción, ¿verdad?, de estas resignificaciones junto con aquellas personas con las cuales estamos trabajando. Gracias. Gracias, Elia. Tengo que tomar el tiempo. Cuando oyen el pib es que ya les toca un minutito. Bueno, Teddy. Buenos días. Más que hacer todo un abordaje epistémico, yo quisiera narrar lo que yo hago. Yo hago un abordaje de la narrativa con una peculiaridad. Establezco una relación con mi paciente donde se genera un diálogo y se genera toda una narrativa, pero donde se observan tres aspectos básicos: las respuestas o modificaciones fisiológicas, los matices y las modificaciones o expresiones comunicativas y las expresiones emocionales. Esto establece una dinámica de relación que va a hablar en sí del padecer que vive la persona y cómo lo manifiesta. Desde acá comienzo a hacerme preguntas. Entonces, ¿quién construye la narrativa?
¿La construye el terapeuta, la construye el paciente o la construyen los dos? Estamos acostumbrados a comparar realidad con verdad. No es lo mismo realidad que verdad. Por lo tanto, cada padecimiento construye su propia realidad, que necesariamente no tiene que ser una verdad. Y desde este punto de vista empezamos a cuestionar determinadas cosas y cómo yo lo abordo. Bueno, como bien dijo el doctor Alfredo, yo tomo un posicionamiento epistemológico para acercarme al fenómeno desde los sistemas complejos. Por lo tanto, para mí, la narrativa del padecer es un sistema complejo donde entra la relación entre el que padece, el que pregunta, en este caso el médico, y todo el evento social. Por lo tanto, la consulta médica viene a formar parte del mismo padecer. La consulta médica no está separada del padecer. Si bien se necesita un diálogo, incluso cuando no hay diálogo, cuando se establece solo una comunicación, también hay una narrativa, porque no tiene que ser precisamente una experiencia lingüística. Pueden ser experiencias prelingüísticas, poslingüísticas, incluso abstractas o simbólicas. En tanto, aquello que es simbólico va a tener una representación corporal y por lo tanto va a tener una expresión desde el punto de vista del habla. Va a ser toda una relación desde, como lo discutíamos hace una semana, desde el padecimiento, cómo la persona lo vive, desde la patología, cómo es descrita y construida a través de la consulta médica, hasta la enfermedad, que también es eso que tiene la persona, pero que además está descrita en los libros, que tiene toda normativa, que tiene una construcción social y que una va a estar imbuida dentro de la otra. Por lo tanto, epistemológicamente es una construcción amplísima. Se podría decir, hay un método, hay varios métodos, o es un método que se va construyendo en el mismo proceso de ejercer y crear la narrativa. Yo creo que por ahí se podría pensar. Muy bien. Gracias, Teddy. José. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. No me había quedado muy clara la manera en que íbamos a participar, pero al mismo tiempo, cuando me di cuenta de ello, me pareció muy interesante y bueno, quise hacer una reflexión de por qué a mí me interesó la narrativa y cómo llegué a la narrativa, ¿no? Y bueno, desde luego la pregunta nos coloca de inmediato en el dilema de cómo se produce el conocimiento sobre las formas en que los sujetos experimentan, interpretan, viven, explican y atienden sus procesos enfermantes. Bueno, y hemos visto además que en las últimas 3 décadas un incremento interesantísimo sobre estas aproximaciones interpretativas y particularmente sobre la narrativa. Hemos visto que mientras en el ámbito anglosajón hay un interés visto hace poco más de 3 décadas, en el ámbito hispánico apenas estamos empezando y por eso es muy plausible este evento y qué bueno que lo hacemos, qué bueno que pensemos sobre estas importancias epistémicas, que para contestar una pregunta como esta yo creo que uno tiene que ver, pensar primero cómo es que llegué a la narrativa, a considerarla con una pertinencia epistémica para explicar la experiencia de la enfermedad o del padecer. Y en esto mismo mi reflexión primero había sido, comentar que en los estudios, en mi formación como antropóloga médica y en los estudios que he realizado con operadoras telefónicas sobre estrés y digamos los más recientes con las niñas de Chalco para explicar la histeria colectiva de este internado llamado Villa de las Niñas, me encontré con la enorme necesidad de explicar por qué tendríamos que abordar la enfermedad y el padecimiento desde la significación.
Bueno, bien sabemos que ese es uno de los propósitos centrales de la antropología médica, ¿no? La antropología médica se ha preocupado, ha construido este objeto de estudio que habla de el interés por explicar las creencias y las prácticas en torno a los fenómenos del proceso de salud, enfermedad, atención. Cuando yo empecé a estudiar la maestría en CIESAS, una de las cosas que veía es que la tendencia mayoritaria era analizar cualquier tipo de padecimiento o enfermedad desde las prácticas y representaciones, ¿no? Es decir, las prácticas culturales y las prácticas sociales y las representaciones culturales. Y cuando advierto, por ejemplo, les voy a contar así porque me parece todavía lo más, digamos, patente de cómo llega uno a la narrativa. Cuando inicié la investigación con operadoras telefónicas de esta empresa tan importante que todos conocemos, de Telmex, mi interés era construir el estrés, bueno, como un hecho social que se elabora desde la significación, que parte del cuerpo, pero además está incluyendo pues una serie de circunstancias, eventos, historia, qué sé yo, ¿no? Pero lo primero que hice fue llegar con las operadoras, estaba iniciando la investigación, y lo primero que hice fue llegar con ellas y decirles, ¿y para usted qué es el estrés? Y cuando vi sus respuestas, volví a mi casa y dije, no, creo que es equivocada esta pregunta, ¿no? Porque me la hice a mí misma y dije, a ver, para mí, ¿qué es el estrés? Y encontré esa dificultad, no solo inmediata que tenemos para explicarlo, sino que ya estaba también documentado por los estudiosos. El estrés es una palabra huidiza, es algo que es difícil de definir, y entonces reelaboré. Y reelaboré, y la idea que yo les presenté a las operadoras era que me hablaran del estrés, teniendo como eje el estrés, y que hablaran de ello todo lo que ellas podían asociar a esto, ¿no? Fue verdaderamente algo que me permitió a mí, sin proponérmelo, debo de confesarlo, o sea, yo llego a la narrativa un poco de manera muy pragmática, después la empiezo a analizar, y entonces ellas me describen, sí. Pero lo puedes retomar porque sí, bueno, sí, termino con esto. Me describen 3 décadas de su vida como trabajadoras y como mujeres. Y ahí es donde yo empiezo a estudiar la narrativa con ese fundamento y esa potencia epistémica. Va en relación con la siguiente pregunta, así que no. Las narrativas pueden ser analizadas desde diferentes niveles, ejemplo, macro, meso o micro. ¿Cuáles son los marcos teóricos que nos permiten acercarnos para interpretarlas? ¿Quieres continuar tú, José? Porque tiene que continúe, sí, para que... Desde luego que sí, bueno, es que las preguntas pueden ser, sí, la narrativa tiene una pertinencia epistémica, porque ya lo dijo Eleanora, ya se dijo un poco al inicio de este congreso, pero hay una serie de problemáticas que tienen que ver con cómo nos aproximamos y cómo construimos la narrativa, ¿no? O sea, cualquiera puede decir, no, yo estudio desde la narrativa, y entonces empezar a describir fragmentos que solo provienen pues de las elaboraciones de los sujetos, por ejemplo, ni siquiera reelaborados por el investigador. Yo creo, un poco lo comentaba Teddy, las narrativas en la investigación que realizamos son elaboraciones de los narradores, de los sujetos que investigamos y de los investigadores y del contexto, y en este sentido creo que efectivamente tendríamos, para hacer una propuesta mucho más integral de cualquier fenómeno, recurrir a describir en el terreno macro, meso y micro el fenómeno que queremos analizar, y en este sentido, bueno, sí hay que tener el arte de hacerlo, no solo enunciar que el trabajo es multi o transdisciplinario, qué sé yo, sino que viene en la capacidad que uno tenga como investigador
de construir un objeto de estudio tan potente que no solo explique en el nivel micro, sino a este sujeto en su experiencia personal, perfectamente situado en el tiempo, en el espacio, en un contexto, en relación con las instituciones, por ejemplo, que nosotros no podríamos hablar de padecimientos y enfermedades si no nos relacionamos con el ámbito de la salud pública, de la medicina, de los constructos biomédicos, a los que tendríamos que recurrir como ese contexto tan necesario para explicarlo desde la perspectiva del sujeto. Yo creo que no podría, una investigación no podría ser, digamos, cabal si no trata estos tres niveles de análisis. Las perspectivas muy diversas, ¿no? Yo creo que aquí voy a reclamar las preguntas, porque uno cómo puede hablar de perspectivas, de corrientes, de marcos de referencia. Reclama. No, porque es amplísimo, ¿no? Es amplísimo. Entonces, bueno, yo les dejo a mis compañeros y luego sigo diciendo algo. Bueno. ¿Eleonora o Teddy? Como gustes, si quieres, Teddy, adelante. Para mí es de obligada intención observar los tres niveles, micro, meso y macro. Si lo voy a pensar como complexólogo, entonces la mirada tiene que ser transdisciplinar, no solamente para las ciencias sociales. Yo escuchaba las ponencias del doctor Juan Guillermo y del doctor Adolfo, y me hacía gracia cómo le buscaba la dinámica de relación que se establecen. Es interesante cuando uno realiza narrativas. Dentro de las narrativas que he realizado durante mi vida como terapeuta, he trabajado mucho los temas cardiovasculares y la diabetes. Es interesante encontrarse la narrativa y el discurso que se establece en la diabetes, incluso cuando la comparo cómo se realiza entre México y Cuba. Es chistoso darse cuenta que en México la experiencia de ser diabetes, de tener diabetes, de padecer diabetes, de sufrir diabetes, es una experiencia caliente, una experiencia agotadora, pero en Cuba es una experiencia fría y de repulsión. Son dos contextos completamente, y estamos hablando de un mismo padecimiento, pero tiene una expresión también a nivel de la lengua, a nivel lingüístico. Es interesantísimo saber cómo Aristóteles describe la diabetes como una isla que está entre dos aguas, y simbólicamente así mismo está la célula, está aislada de la glucosa. Pero más interesante es cuando uno se da cuenta que la hormona que la controla se llama insulina y se forma en los islotes del ángerba del páncreas. Por lo tanto, estamos hablando de una función lingüística que tiene una expresión simbólica que es corporizada, pero que a la vez rompe las estructuras. A diferencia de, como decía el doctor, hay una relación interesantísima entre la identidad biológica, dígase inmune, y la identidad que establece la persona. Hay un texto muy importante de Edgar Morin que se llama La unidualidad del hombre. Él considera que el hombre no es un individuo, que es un individuo, pero que establece relaciones duales, y las más comunes son cultura, biología. Por lo tanto, sí hay que, y creo que es muy pertinente observar las tres unidades de análisis. ¿En qué sentido? Me puedo acercar a mi paciente, puedo crear una narrativa con él, pero ¿de qué me sirve? Tiene que tener una salida, tengo que ayudar a esta persona, porque ¿de qué me vale conocerla si sigue enferma, si sigue teniendo los mismos problemas, si sigue sufriendo el mismo padecer? Gracias, Teddy. Delia. Bueno, efectivamente, como bien dice Josefina, las preguntas, pues prácticamente implicarían tener todo un curso, dentro de nuestro posgrado, precisamente, que alrededor de todas estas temáticas, y de hecho, pues nuestros alumnos tienen un curso de narrativas donde han discutido muchos de estos elementos. Efectivamente, las narrativas, ¿verdad?, necesariamente tienen que ser analizadas desde estos diferentes niveles. O sea,
Ya comentábamos aquí, porque coincidimos perfectamente en el sentido de que las narrativas son una construcción, ¿verdad? No solamente de la persona que está sufriendo este padecimiento, sino también de aquellos que son sus interrogadores en esta construcción dialógica donde necesariamente, si bien están enfocadas en los aspectos microsociales, porque de ahí es donde surge este proceso, ¿verdad?, de construcción de significados en este proceso microsocial, efectivamente están dadas en un contexto particular en el que nos está refiriendo a todos esos marcos a nivel tanto meso como macro, donde el actor social se va a está viendo precisamente inmerso y está compartiendo. De hecho, en términos de los marcos teóricos que se podrían analizar, efectivamente, como bien dice aquí precisamente Josefina, pues si nosotros nos acercamos a todas estas referencias teóricas, desde qué marcos teóricos de las ciencias sociales nos permiten precisamente acercarnos, pues podemos ver que son marcos teóricos que, como bien se señala, pues están siendo construidos desde ya cerca de 30 años. O sea, toda esta antropología fenomenológica, que por ejemplo, bueno, Byron Wood dice que es fenomenología crítica lo que él señala, de todas maneras, desde esos elementos que estamos hablando, por ejemplo, de los enfoques de Clayman sobre las narrativas del padecer, ¿verdad?, los enfoques precisamente de Byron Wood en relación a las estructuras narrativas del padecimiento, por ejemplo, que son todo un enfoque, pero también tenemos la antropología cognitiva, tenemos, ¿verdad?, precisamente la antropología simbólica, o sea, los marcos teóricos que nos pueden permitir acercarnos al análisis de la narrativa, ¿verdad?, son muy diversos, pero efectivamente, aun cuando muchos se enfocan a los aspectos microsociales, sin embargo, no deja de reconocerse cómo estas narrativas están expresando también la relación que tiene la persona con esos contextos más amplios. Y por ejemplo, Byron Wood señala, ¿no?, que en las narrativas que encuentra en relación con la epilepsia en Turquía, tanto hay elementos de las relaciones familiares como también elementos que tienen que ver con los marcos culturales, digamos, desde los conceptos tradicionales de pensar la epilepsia como producto del mal de ojo o de la brujería, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo las narrativas trascienden precisamente en esta reconstrucción de significados, esta experiencia del sujeto, y cómo también se van entretejiendo las tramas en relación con los significados a nivel social, a un nivel más amplio. Por otro lado, precisamente como son parte de estas construcciones que se están llevando a cabo, pues necesariamente aparecen, ¿verdad?, estos otros actores sociales como personajes de las narrativas, y donde también es muy interesante hacer esta triangulación de estar comparando, ¿verdad?, las narrativas que está construyendo el propio padeciente junto con el contexto social, ¿no? Por ejemplo, es uno de en esos capítulos de Byron Wood que hace sobre la estructura narrativa del padecer, es muy interesante cómo él está mencionando, bueno, lo que está diciendo la mujer afectada de epilepsia, lo que está diciendo su suegra, lo que está diciendo el marido, cómo cada uno está viendo y narrando precisamente el padecimiento y cómo se están entrecruzando los significados. Entonces, de esa manera, pues tenemos que aspirar a no solamente quedarnos en el enfoque microsocial, sino establecer estas relaciones a nivel meso, y algo que es también un poco complejo, la cuestión de cómo manejar precisamente esta interrelación con los aspectos macrosociales, ¿no? Cómo se están viendo reflejados, ¿verdad?, pensados y constituidos dentro de la propia narrativa que se establece por parte del padeciente y en esta interacción precisamente con aquel con el que va a ser su interlocutor. Gracias. Justo. Finalmente, ¿es posible universalizar el acercamiento teórico para el análisis de las narrativas del padecer sin el riesgo de invisibilizar la singularidad de la experiencia humana? Pero quiero volver al punto epistémico de por qué surgió la importancia de las narrativas, ¿no? O sea, y quiero recordar
esa crisis tan importante en el ámbito de la antropología que deriva en cómo representamos o cómo informamos sobre el sistema de creencias o de prácticas que no nos son afines. Es decir, cómo damos cuenta de las representaciones de enfermedades del otro. Esa crisis de las representaciones acuñada en los 60 del siglo pasado deriva pues en un punto epistémico importante del cual toma relevancia la narrativa y tiene que ver cómo se gira hacia la importancia del significado, ¿sí? Y particularmente al paradigma del significado, de la significación y al paradigma centrado en el actor social, ¿no? Es decir, la antropología tiene como argucia metodológica recuperar el punto de vista del actor para decir, a partir de ello yo voy a dar cuenta, digamos, de manera cuidadosa y epistémica de ese saber que no me es propio, ¿no? En ese sentido yo creo que abundamos y la antropología médica pudo abordar problemáticas muy singulares, muy importantes, dando ejemplos teóricos y conceptuales para dar cuenta de numerosos problemas construidos en otros linderos, ¿no? A mí me parece que desde ahí la importancia de la narrativa está en recuperar la experiencia y los procesos de significación de ese otro y que al momento de dar cuenta de ello, pues empiezan los problemas metodológicos de qué hacer para articular tanto la narrativa que proviene de ese otro como la que voy a dar cuenta yo mismo, ¿no? Como investigador. Entonces, uno de los dilemas importantes que empieza a derivarse de esto es el problema de la objetividad y el problema de la verdad. Pero creo que se resuelve también apuntando que para los antropólogos no hay un interés particular en ir en pos de la verdad, cuanto en ir en cómo aquello que le es significativo al sujeto lo está construyendo de esa manera. Yo quisiera decir un poco, volviendo a la pregunta primaria, ¿no? de cómo llego a la narrativa y cómo al preguntarles a las operadoras telefónicas de una manera distinta, centrando la posibilidad de que ellas narren, haciendo pues que ese sujeto con el que estoy tratando sea un sujeto que relata, porque no me interesa realmente alguien que contesta sí o no, sino aquel que es posible, que tiene la posibilidad de profundizar en su propia experiencia, y entonces a partir de ello encontrar, pues como les decía, tres décadas de su vida descritas, ¿no? Y cuando las veo, bueno, darme cuenta que una de las cosas que permitió ese espacio es generar algo que habíamos abandonado también los antropólogos, que era la descripción densa, la descripción que permite en un primer momento la explicación y después la comprensión, y bueno, darnos cuenta que la narrativa dota de significado a la experiencia, que permite vislumbrar en el terreno del proceso salud-enfermedad, atención, lo que la biomedicina desdibuja, y esto quiere decir pues las situaciones contextuales de dolor, que producen dolor y sufrimiento humano. Ese es para mí el punto esencial epistémico que le da una relevancia a la narrativa, ¿no? Bueno, ayuda a exponer el contexto al articular alrededor del propio padecimiento y del sujeto que padece, la interacción social, las relaciones de poder, las diferentes circunstancias, momentos, situaciones, personas, permite al paciente ir a través del tiempo relacionando su pasado, su presente y su futuro. Y algo muy importante que yo vi es que permite ver esos procesos de transformaciones que ocurren no solo en el cuerpo, sino también en el propio sujeto y en su yo, ¿no? En los procesos de investigación, el sujeto que narra es un investigador, pero también
los narradores ocupan un lugar importante en el círculo hermenéutico de la interpretación. Su análisis el análisis de las narrativas permite advertir que los narradores están social y culturalmente posicionados y cuentan sus historias brindando momentos históricos y biográficos bajo la influencia de convenciones culturales que les son propias. Termino este apartado diciendo que en antropología en realidad nos interesa construir datos que son referenciales. Yo no creo que vayamos en pos de esta universalización del saber, ¿no? Y creo también que la posibilidad de estudiar el saber y la práctica, o las representaciones y las prácticas, o esto que yo he llamado un circuito entre el pensar, sentir, decir y hacer de los sujetos en un ámbito local, necesariamente tiene que ser analizado en función de lo global. Es decir, ahí es donde uno podría estar, digamos, dialogando con estas posibilidades, pero desde luego yo no estaría muy de acuerdo en esta cuestión de universalizar este saber. Ya lo vimos con un ejemplo que nos acaba de traer Teddy. Y la otra, bueno, ¿cómo recuperar la individualidad de los sujetos? Yo creo que está recuperada, ¿sí? Está recuperada en cada una de las investigaciones que se hace, pero está clarísimo también que cada sujeto habla, como lo dije hace un momento, de aquellas expresiones culturales que le son propias. Entonces es un sujeto que difícilmente podríamos desde la antropología pues individualizar, ¿no? Gracias. Tanto para las ciencias sociales como para las ciencias médicas absolutizar es muy peligroso, porque encierras la verdad y por lo tanto niegas realidades. Yo diría sí y no. Universalizar me parece un término muy fuerte. Yo más bien me preguntaría, ¿hasta dónde puedo hacer universalizable este proceso de narrativa? ¿Y por qué me lo pregunto? Todos compartimos a nivel global significados comunes. Cada significado tiene un significante. Por lo tanto, negarlo sería tan absoluto como afirmarlo. Yo creo que es muy contextual. En el trabajo del antropólogo, cuando el antropólogo se acerca a la otredad, de alguna forma también está haciendo suyo ese entorno, y el entorno a la vez lo está absorbiendo. Por lo tanto, hay una parte de él que están, en las dos partes se están compartiendo. Yo creo que es muy interesante observarlo desde el dolor como experiencia. El dolor es una experiencia personal, que es única, que es comunicable, pero que es intransferible. Pero el concepto de dolor es universal. Todo el mundo siente dolor, pero tiene características. Por lo tanto, yo creo que es más interesante decir sí o no. Yo creo que es decir hasta dónde, cómo puedo llevar esto a un otro contexto sin que rompa, sin que pierda, sin que borre la singularidad del otro, y además que vaya manteniendo un marco contextual y teórico propio que pueda ser extensible. Bueno, efectivamente, el pensar en universalizar, ¿verdad?, esa singularidad de la experiencia humana, pues realmente es algo que definitivamente yo creo que no podemos estar de acuerdo así con esas palabras y esa determinación, ¿sí? Yo creo que definitivamente el hecho de utilizar las narrativas nos permite, por un lado, rescatar esa singularidad de la experiencia, pero al mismo tiempo nos permite entender esos contextos, ¿verdad?, esos contextos locales en los cuales se está construyendo esta significación, y tal vez lo que desde una perspectiva, ¿verdad?, más amplia podríamos decir, bueno,
Lo que podemos universalizar es que la experiencia es singular y que se está dando en los contextos locales. O sea, eso es lo que podríamos decir como universalización respecto a esto, ¿no? Definitivamente sabemos que, dado que del propio contexto cultural, histórico, específico en que se está viviendo un padecimiento, va a permitir la construcción de ciertos elementos significativos como tramas que se van a estar construyendo y que pueden tener elementos comunes. Es decir, recurriendo también a la experiencia de trabajo de investigación que he tenido en relación también con la diabetes, pues a la hora de estar analizando esas narrativas que se han construido con los pacientes sobre su padecimiento, pues sí, o sea, empiezan a aparecer elementos comunes, pero que de alguna manera nos van a estar refiriendo a esos contextos locales en los cuales se está desarrollando la propia experiencia de los sujetos. Entonces tenemos que, por ejemplo, y eso para, digamos, dar un ejemplo etnográfico específico, pues existen, ¿verdad?, estos núcleos que van a estar siendo referidos por un cierto número de estos constructores de la narrativa, ¿verdad?, de aquellos precisamente actores sociales con los cuales se intervienen, y entonces luego empieza uno a decir, bueno, pues hay estos elementos que están de alguna manera, ¿verdad?, siendo comunes, ¿sí?, pues el impacto de las emociones, el manejar y pensar a la diabetes relacionada como una entidad, ¿verdad?, que está moviéndose en el cuerpo, en fin, que uno puede decir, ok, aquí está, pero no podíamos universalizar, porque efectivamente, y es una de las cuestiones que en la antropología estamos señalando, pues nos estamos refiriendo a esos contextos particulares, locales, y entonces, de esa manera, pues nos lleva también a la discusión, ¿verdad?, y que finalmente es parte también de las críticas que se nos hacen desde las otras ciencias duras o que utilizan metodologías de tipo cuantitativo, ¿verdad?, pues de que, bueno, finalmente no podemos generalizar, siempre estamos hablando de contextos específicos, estaremos hablando también de cómo se construye, ¿verdad?, esta singularidad en términos de siempre pensando, ¿verdad?, al actor social en su contexto, en su momento, y podemos, como les decía, pues pensar que existen estos elementos comunes, pero sin tampoco considerar que va a estar ahora sí dándose toda una explicación de los fenómenos, ¿verdad?, aplicada para todo tipo de población. Entonces, definitivamente, pues a esta universalización, pues yo pienso que no de plano, categóricamente decimos no se puede decir eso, y además que ahí también tenemos este juego entre pues lo que es la propia construcción individual, ¿verdad?, y lo social, cómo se está moviendo esta interrelación. Gracias. Yo también me caigo el sonidito, pero se tenía que hacer. Bueno, ahora viene una parte complicada. ¿No nos lo habías dicho? El diálogo con ustedes. Es complicada porque no voy a usar el pitillo. O sea, hay preguntas, pero si se están extendiendo en las preguntas voy a tener que interrumpirlos. Entonces, claro, sí soy algo rudo. Preguntas hacia integrantes de la mesa conversatorio. Sí. Primero todas las preguntas. Yo creo una. Para que una. Respuestas breves. Hola. Tengo algunas observaciones al respecto de la pregunta que formularon sobre la universalidad del modelo narrativo. Creo que habría que distinguir dos cuestiones bien diferentes, ¿no? Una es pensar en la narratividad como una condición inherente a todo sujeto capaz del lenguaje, ¿no?
Jerome Bruner diría que no tenemos otro vehículo para mostrar o elaborar el sentido de las experiencias vividas, sino es a través justo de las narrativas, ¿no? Eso es una condición inherente a todo ser humano capaz del lenguaje, ¿no? Pero es una condición universal y es constitutiva, ¿no? Y la otra, pues, sí es generalizable, ¿no? Y aquí tampoco, el problema es, si incurrimos en relativismos extremos, esto anula toda posibilidad de argumentar seriamente a favor de la teorización. El relativismo tiene implicaciones tanto éticas como políticas que son insostenibles, ¿no? Entonces digamos que ese es como el límite en el que uno se mueve, ¿no? Pero estaba pensando, por ejemplo, cómo elabora sus narrativas un tanatólogo a propósito del duelo. Entonces para él es muy claro que independientemente del contexto de los sujetos, va a seguir un ciclo de duelo, ¿no? Por ejemplo, relacionado con enfermedades crónicas, ¿no? Pero este modelo puede ser universalizable o generalizable. El antropólogo diría no, hay que contextualizarlo. Pero si llevamos esto al plano de la contextualización, nos saltan dos problemas, y tiene que ver con lo que estaban mencionando acerca de la producción de datos y la relación que puede haber entre significantes y significados. Esa es una perspectiva estructuralista, pero el antropólogo permanentemente está mostrando, como lo hace Hoss, se enfrenta a la heteroglosia, es decir, cuál sería la manera de hablar del estrés, por ejemplo, ¿no? Depende del contexto, la situación que esté viviendo, de la trayectividad también de los propios sujetos, de los universos semánticos en los que está inscrito, de su filiación con una lengua materna o no. Y esto nos lleva justamente a problematizar, a saltar los límites del estructuralismo a una visión más contextualista y de usos del lenguaje, ¿no? Si ustedes quieren, más como juegos del lenguaje a la Wittgenstein, ¿no? Entonces ahí no habría significados prescritos, ¿no? De suerte tal que habría que interrogar, y les devuelvo entonces la pregunta al panel, si las narrativas estarían buscando significados, significaciones, o más bien la elaboración de sentido. Son dos cosas bien diferentes. Gracias. Siguen las preguntas. Son más rudos que yo, ¿eh? Yo creo que a lo mejor no estuvo suficientemente claro el punto de la universalización, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Bruner, el ser humano está inmerso en narrativas, ¿no? Él dice, por ejemplo, que está inmerso en narrativas contando sus historias en un monólogo virtualmente interrumpido, ¿no? Eso es así, o sea, eso sí lo podemos generalizar. A lo que yo me refería era a la digamos, como decreto, a la problemática de universalizar un saber que uno está produciendo desde la narrativa para unos conjuntos sociales específicos, ¿no? Y en ese sentido es que yo digo que lo que uno produce son datos referenciales, que después, bueno, voy a relacionar con este, y a lo mejor puedo producir alguna suerte de reflexión que termine siendo una teorización potente, ¿no? Efectivamente, el relativismo nos puede en muchos sentidos, y por eso hay una permanente reflexividad sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos produciendo. Y creo que la potencia de la narrativa está en dotar de sentido, pero también de significación. Ahí está, ¿no? Vayan ustedes, vayan ustedes mientras pienso otra cosa. ¿Sí? ¿Teddy o ella? Yo creo que si bien no se puede abrir mucho, tampoco se puede cerrar. Estamos hablando de narrativas del padecer. Nos estamos enfocando en un sentido específico. Ahora bien, efectivamente, como yo decía, no puedo decir ni que son universalizables, ni que sí, ni que no. Tenemos contexto. Regreso al ejemplo de la diabetes.
acá es una experiencia caliente, en Cuba es una experiencia fría. En los dos lugares he encontrado que la narrativa me construye una historia donde hay problemas familiares serios. Expresan una realidad muy similar, tanto en Cuba como en México, pero me lo he encontrado en pacientes peruanos, me lo he encontrado en pacientes venezolanos, me lo he encontrado en pacientes europeos. Por lo tanto, son contextos, son significados que son compartidos, que pueden estar expresados a través de la verbalidad, de la lengua, pero también que son narrados no solamente desde la palabra, pueden ser narrados desde el cuerpo o pueden ser narrados desde el contexto, sin necesidad de que la palabra esté mediando. Por lo tanto, yo creo que llevárselo a una posición o la otra es muy peligroso. El conocimiento es finito, pero esa finitud también lo hace infinito si me doy cuenta que puedo tener un otro conocimiento. Entonces, yo me lo llevaría a las posiciones que describen muy bien un físico, Schrödinger. Schrödinger describe el experimento de un gato que pone en una caja, le pone un dispositivo y este gato puede morir por el veneno. Cuando usted abre la caja, el gato puede estar vivo o muerto, pero usted no sabe si lo mató usted o el gato se mató solo. Por lo tanto, lo describe como 4 posiciones, aunque pueden haber más, 4 realidades, aunque pueden haber más. Pueden haber un gato vivo, no vivo, muerto, no muerto. Yo creo que sin ser relativo, son posicionamientos para observar un fenómeno. Bueno, efectivamente, el estar hablando, digamos, en contra de la universalización no era en el sentido de decir que estos elementos de las construcciones narrativas, digamos, no sean universales. El hecho es que precisamente al ser las narrativas, por un lado, construyéndose a partir de ser productoras de sentido y también de significados, porque de hecho son ambos procesos los que se dan durante las narrativas, definitivamente nos están refiriendo a estos contextos locales. Entonces es parte también de esta problemática que estamos manejando, de decir, bueno, existe este proceso de construcción narrativa, de construcción de sentidos, de significaciones, pero al mismo tiempo están asentados en contextos específicos y esos son los que no podríamos universalizar, ¿no? En este sentido estaba dada estas aproximaciones. No podemos universalizar, ¿verdad? Y como lo que nos decía la pregunta, o sea, el análisis de las narrativas del padecer, ¿verdad? Sí, dice precisamente si es posible universalizar sin el riesgo de invisibilizar la singularidad de la experiencia humana. Y es que en este sentido, pues también las narrativas están en ese proceso, ¿verdad?, de estar construyendo significados y sentidos de un elemento singular, una experiencia humana singular, pero siempre en unos contextos sociales. Entonces, digamos, es un juego en el cual nos estamos manejando, ¿verdad?, para ir precisamente de esta singularidad en estos contextos más amplios. Tenemos tiempo para otra pregunta. Sí, Sergio. Buenas tardes. Indiscutiblemente estamos escuchando cosas muy finas sobre el valor de la narrativa, sus aproximaciones teóricas, metodológicas. Pero me pregunto si también existen ya algunas líneas que saquen estas aportaciones hacia otros campos. Por ejemplo, yo que vengo del sector salud, me pregunto de la utilidad de las narrativas en el proceso de atención a la salud, no como mera consulta médica, porque hay un reduccionismo, un atomismo ahí, en donde se equipara incluso en la cuestión jurídica la consulta médica como atención a la salud, ¿no? La atención a la salud es algo más amplio. Pero, por ejemplo, ¿cómo sacar esto de la antropología, el valor de las narrativas, hacia algo ya de la praxis? ¿Cómo insertarlo cuando
no se considera, ¿no? Se ha teorizado mucho sobre el modelo médico hegemónico, sin embargo, todavía está en su pleno vigor, ¿no? En su pleno vigor. Hay algo ya que se esté trabajando para fortalecer esta parte, ir realizando procesos de transformación en esta realidad, ¿no? Porque finalmente estamos hablando del padecer de las personas, pero ese padecer también tiene un contexto y está generando necesidades, y está generando conflictos. Entonces, ¿cómo se podría hacer una aportación desde estas discusiones, desde estos foros, para lograr introducir estas perspectivas ahí en la praxis? Preguntas para ustedes, aunque tengo respuestas. Mire, yo creo que el modelo médico hegemónico, rudo, recientemente no recientemente, pero está ampliamente sensibilizado a lo que está ocurriendo en ese punto que llamamos relación médico-paciente. Está sensibilizado, está preocupado y ha recurrido a ver cómo puede resolver la situación que yo dije, aquello que desdibuja, ¿no? Y bueno, se pone atento este modelo médico y abre las posibilidades de articularse con otras áreas, y creo que la etnografía, por ejemplo, ha sido uno de los instrumentos teóricos, metodológicos que la antropología, el mundo de las ciencias sociales brinda un poco a las otras disciplinas, y se recupera de una manera muy interesante. Recientemente he visto en el mundo médico cómo hay una cosa que se llama medicina basada en evidencias, mal traducida, pero bueno, así se refiere, y más recientemente medicina basada en narrativas. Es decir, preocupados están por incorporar el tema de las narrativas. Yo creo, a mí me parece un tanto cuestionable, pero no va a haber espacio para esto, pero sí los invito a que vean cómo el ámbito médico ha impulsado como estrategias teórico-metodológicas esto que se ha llamado medicina basada en evidencias y medicina basada en narrativas. Yo creo que, yo me hago la vida más simple y creo que las narrativas hay que conocerlas como una historia completa, como una historia, después, analizarlas por partes. La historia completa tiene que ver con, si estamos haciendo investigación de carácter cualitativo, en donde estamos poniendo atención en las narrativas, obviamente no podremos dar cuenta de narrativas de 100 personas, de 400, cuanto estamos privilegiando el terreno de los pocos grupos con cierta profundidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo más en un trabajo más tradicional del etnógrafo, que es mirar el contexto, mirar al sujeto, entenderlo como un sujeto que cuenta una historia que puede ser similar a la del otro, y establecer comparaciones permanentes y arrastrar el lápiz. Yo no utilizo mucho esos programas novedosos, Atlas-TIG y otros más que se dedican a destrozar la información. Yo soy antropóloga a la antigüita. Pero bueno, lo que quiero decir es eso, que sí hay un diálogo y nuestra estancia aquí y este maravilloso auditorio lo deja ver, como si hay un diálogo con el ámbito médico. Yo creo que cada vez más tenemos que reconocer que lo que hacemos los antropólogos es complementario a lo que hace el mundo médico, y que nos tienen que abrir la puerta para hacer en conjunto explicaciones mucho más acordes, mucho más integrales, etcétera, etcétera. Y les digo que vayan para acá. Yo te agradezco, Sergio, la pregunta. Responderte a esta pregunta es responder porque estoy en México. Mira, mi tema de doctorado es dinámicas de relación entre manifestaciones fisiológicas, comunicativas y emocionales durante una respuesta cardiovascular. Tu pregunta es lo que yo hago todos los días en consulta en Cuba, que ha costado mucho
que el sistema biomédico me ha desahuciado, que no me comprenden, pero que no me desechan. ¿Por qué? Durante una narrativa la persona es acompañada a construir su realidad, pero esta realidad puede ser reconstruida. En un momento donde se establecen relaciones comunicativas y expresiones de emociones, por lo tanto, si una persona reconstruye su realidad de forma diferente, puede modificar cosas de su existencia. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo cocino desde que tengo 9 años. Me encanta cocinar. A mi hermana le gustaba comerse mi comida porque decía que era la más sabrosa. Aquello me daba una bronca terrible. Un día le digo, ¿quieres? Me dice, no gracias. Voy con mi padre y le estoy diciendo, mira lo que me pasa. Esta quiere comerse la comida, hoy se la estoy dando y no quiere. Y ahí me cayó el 20. Cuando lo reconstruí hablándolo con mi padre, me doy cuenta, no quiere mi comida, quiere mi atención y mi cariño. Desde ese día dejó de comerme la comida porque siempre le decía, ¿quieres? Bueno, pues ahora sí que, sí, curiosamente, bueno, lo que son las cosas, esa misma pregunta que nos acabas de señalar respecto a pues, ¿cuál sería esa utilidad de las narrativas en relación con la práctica médica? Pues eso fue lo que me dijo el jefe del Departamento de Formación Humanista y Sociomédica del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Medicina. Eso fue lo que me dijo. Bueno, maestra, ¿y usted? Dice, pues va a un coloquio de narrativas, ¿y eso para qué le va a servir a los médicos? ¿Verdad? Porque pues estamos en la práctica docente, ¿no? Y entonces, pues fue precisamente reflexionando y comentándole, porque él me decía, bueno, a ver, ¿qué va a hacer un médico, verdad? Cuando le explica la narrativa, ¿verdad? Escucha la narrativa de un paciente, ¿verdad? Y el paciente está hablando de que pues su problema de salud está referido a otras cosas y con las cuales el médico no está de acuerdo, lo cual precisamente también me metió en un entredicho para ver qué responderle. Efectivamente, yo creo que algo muy importante que se está planteando, y si bien ahorita es mucho más visible, pero que en otros contextos hemos estado viendo, es esa preocupación por parte de los médicos de acercarse a conocer lo que sería estas narrativas del padecimiento. Bueno, tenemos textos ya de hace ya algunos años, por ejemplo los de Oliver Sacks, ¿no?, que nos hablan del antropólogo Inmarto, donde están refiriendo estas cuestiones de cómo está viviendo personas sus problemas de salud. Y que vamos a ir encontrando también que es un proceso paulatino. Efectivamente, en algunos contextos es muy, muy compleja esta posibilidad de interrelación, no solamente pensando en la recuperación de las narrativas de los pacientes desde la antropología, sino incluso desde la misma perspectiva de los compañeros psicólogos, ¿no?, que, por ejemplo, en estos momentos se está llevando a cabo un taller de investigación cualitativa en el Hospital General de México, en el Servicio de Oncología, llevado a cabo por una de las, que son de una doctora en antropología con especialidad en psicología, inicialmente, que por cierto va a estar mañana por aquí, dentro del coloquio, y comentábamos cómo ya incluso pensar en esta participación de un profesional de la salud, que son los psicólogos, que están, digamos, reconocidos en términos de lo que sería su práctica médica, también cómo les ha sido difícil acercarse a que el campo médico reconozca esta importancia que tiene recuperar la experiencia del paciente, en este caso de los pacientes con cáncer. Entonces, es un proceso lento, es un proceso que se ha dado de manera paulatina. La propia, ¿verdad?, de existencia de esta maestría y doctorado en antropología en salud, yo creo que son elementos que estarían permitiendo esto. Y claro, no podemos dejar de reconocer, digamos, pues los esfuerzos que se han llevado a cabo, pues
con la presencia de compañeros como el Teddy, que está involucrado desde el campo médico como terapeuta y también que ha estado también reconociendo estos elementos de la antropología, pero también pues desde la propia formación de este posgrado, donde compañeros que han estado integrando aspectos de la antropología, de las ciencias sociales, para poder llevarlos a lo que sería la práctica médica y una transformación en esa relación médico-paciente, ¿verdad? Pues es algo que está dando paulatinamente, que es algo complejo, es algo que se está llevando a cabo, pero pues también es algo que aspiramos, ¿verdad?, que tenga realmente un impacto en la formación de tanto del personal de salud como también con esta interrelación en los servicios de salud. Bien, voy a opinar un poquito en esto, solo un momento de reflexión. ¿No se han dado cuenta que este coloquio fue organizado por la Facultad de Medicina? ¿Que hay un posgrado en la Facultad de Medicina? Lo cual implica, pero eso va a ser otro tema, es cómo lo logramos. Lo intentamos, nos metemos y tenemos que colaborar. El problema es, ¿el antropólogo sabe colaborar o se la pasa destruyendo? ¿Me explico? Claro que sabe, pero porque entonces estamos planteando cómo colaboramos. O sea, que nos lleva a otro nivel de discusión que vamos a tener, espero mañana en cuestión. Se colabora, se extrae información, son datos, son interlocutores, o ¿qué diablos estás haciendo? ¿Me explico? Y de esa manera podríamos decir, pero bueno, la reflexión está, este es un evento organizado por la Facultad de Medicina, donde las materias se están dando en Facultad de Medicina, pero si me voy para atrás, ¿dónde empezó todo esto? Así como primero, no fue en las aulas de la ENA, no fue en Filosofía y Letras, lo dijo el doctor Roberto Campos. La primera discusión se dio en el pabellón J del Hospital General. De hecho, estuve la semana pasada hablando ahí, pero bueno, son cuestiones de reflexión, la cuestión es intentarlo. Pero también te lleva un posicionamiento, ¿qué quieres hacer realmente? Y ahí viene de algo que alguna vez le escuché a Eduardo, que también se lo pudiera repetir. Lo que pasa es que si formas un buen alumno, a lo mejor identificas un buen problema. Pero solucionar problemas, nadie nos ha enseñado eso. ¿Me explico? Bueno, hay tiempo, miren, por la dinámica, y no quiero ser eso ni quitar, y ya no quiero prender aparatitos. Cada pregunta es aproximadamente 15 minutos, si no es que un poquito más. Entonces, nos queda tiempo para una pregunta más. ¿Por qué? Porque cada pregunta, y por orden, porque cada pregunta es contestada por 3, y a veces hasta yo me meto. Pero bueno. Sí, Tomás, por orden, Tomás. Hola, dirigido como a lo que comentó el doctor acá de las posibles aplicaciones de todo esto. Tengo 3 ejemplos de los que he escuchado y quería ver qué opinan de cómo se ha aplicado en esos 3 ejemplos, ¿no? Uno es una persona que se llama David Snowden, que aplica la técnica, la metodología de micronarrativas para análisis de datos. Es otro complexólogo y lo usa totalmente práctico, o sea, él trabaja cuestiones de terrorismo y cuestiones internacionales, ¿sí? Pero su metodología es utilizar micronarraciones y encuestas a través de aparatos electrónicos para que la misma persona que contesta la encuesta haga el procesamiento de su propia micronarración, para que nadie, ningún antropólogo, sociólogo, nadie, tenga que modificar la narración y por lo tanto este problema de si el observador se inmiscuyó en la observación y modificó y así, ¿no? Entonces, eso se me hace súper interesante porque utilizando esas tecnologías nuevas de acceso inmediato a las personas específicas que contestan estas encuestas y con micronarraciones que le dan el elemento humano a la estadística, podemos hacer muchísimas cosas. Y él en campo médico ha hablado de cuestiones de
reportaje, por ejemplo, en internos, que puedan reportar eventualidades en los hospitales y detectar epidemias más pronto y problemas más pronto, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro es la posibilidad en educación médica hacia la población, y no solo médica, ¿no?, hacia educación a la población, de técnicas en las que se le enseña a la gente a ser capaz de producir narraciones, ¿no? Como no todo el mundo es capaz de autonarrarse, ¿no? O sea, a veces hace falta que les pase algo muy intenso como Ayotzinapa o lo que sea, para que les urja, ¿no?, contar su historia. Y a veces es como padre que en términos de educación le demos habilidades a la gente para que se autonarre y crear con eso una cultura mucho más rica, ¿no? Eso es otra. Y el otro ejemplo es las metanarraciones, ¿no?, que nosotros estudiamos muchas narraciones y creamos teorías para entender nuestra cultura y nuestra sociedad y al mundo, y con eso entendemos las metanarraciones que ya existen, ¿no? Por ejemplo, género, la metanarración de el daño a la mujer, no sé, todo esto del patriarcado, ¿no? O sea, metanarraciones que también se les da la vuelta. Ahora en feminismo, ¿no?, hay mucha metanarración de la mujer empoderada, ¿no? Entonces, se podría producir metanarraciones, por ejemplo, para el hombre. Esto que mencionaba el señor Guillermo, de la necesidad del hombre, que el hombre requiere ahora como género una metanarración en la cual entenderse. Y eso se puede producir. O sea, estas metanarraciones alguien las empieza. Normalmente son escritores, ¿no?, o políticos o activistas. Pero también los antropólogos y los médicos podríamos iniciar metanarraciones que propongan una forma de entenderse, de entender el padecer, ¿no? Entonces, con esos tres ejemplos que yo he visto, ¿ustedes qué piensan? Bien. El pensamiento complejo y análisis complejo, un sistema complejo, te permite generar tantos modelos como se te puede ocurrir, porque uno de los tres principios básicos del pensamiento complejo es la dialógica. Por lo tanto, cada evento tiene al menos dos lógicas para ser analizado. Ninguna se contrapone, ninguna niega a la otra. Todo lo contrario, mientras más lógicas usted sea capaz de observar en un mismo fenómeno, más cerca está de comprender toda la intensidad del fenómeno. Todos los ejemplos que usted pone son válidos, todos los ejemplos que usted pone son producentes y ninguno niega al otro. Son aspectos, es como decirse, ¿cómo lo diría? Las ruedas de una carreta. Una carreta tiene sus rueditas una al ladito de la otra, pero ninguna va pareja. Siempre una va así, la otra va así. Y eso hace que la carreta vaya hacia un mismo lugar. Si las dos ruedas fueran estáticas, el sistema no funcionaba. Por lo tanto, depende de la lógica que observe, depende de la lógica que tome para observar, es válida. El pensamiento complejo da la posibilidad de generar información desde cualquier modelo. Lo que sucede es que nunca partimos de cero. Siempre modelamos sobre otros modelos. Por lo tanto, yo eso lo decía en la segunda pregunta. ¿Existe un modelo? ¿Existe una fórmula? ¿O la misma fórmula se va creando en la medida que se hace? ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, trato de entender que el interés de los tres ejemplos está puesto en la eficacia quizá de cómo presentamos la narrativa, y la importancia, digo, si yo me estoy colocando en ese punto en el que, digo, paradigmáticamente a mí me interesa recuperar el punto de vista del actor, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a dar cuenta de esto? Yo tengo una cosa que les pido a mis alumnos siempre, es que para describir cualquier fenómeno, y en este caso una investigación que hagan con un grupo de participantes, primero tendrían que describir lo que ellos dicen, tal como lo dicen, claro, arreglándolo quizá por temas, quizá por grandes categorías para empezar a clasificar,
y solo después, y tan solo después, lo que ellos creen o interpretan de lo que se dice, ¿sí? Por eso, en este sentido, yo sí creo que las narrativas son producidas en primero y en segundo orden, ¿sí? Y después, bueno, todos los demás, pero en principio se producen desde el sujeto que narra y se reproducen y se interpretan a través de la mirada y del posicionamiento del investigador, ¿no? Yo creo que hay muchísimas argucias, últimamente hay muchísimas argucias metodológicas para abordar la narrativa. Por ejemplo, la teoría fundamentada ha desarrollado cosas muy interesantes. A mí me atrapó en algún momentito, pero después dije no, sigo siendo una investigadora arrastra-lápiz, pero me ayudó en algo fundamental, que no ponemos tradicionalmente interés en ello, ¿no? Que tiene que ver, hacemos el campo, producimos una gran cantidad de información, pero después no sabemos cómo analizarla, ¿no? Y ahí está el problema, ahí está, y mañana ojalá que los camaradas que van a hablar de metodología nos den luz, porque verdaderamente el problema está en cómo presentamos esas amplísimas narrativas que van a ser muy diversas tal vez, porque tan diversas como sean los seres humanos que participen en ellas, pero cómo somos capaces de analizar las consistencias, las diferencias, eso, y dar un resultado, ¿no? O sea, ahí es la habilidad, y yo por eso creo que sí, efectivamente, la investigación cualitativa es un arte, pero en donde uno tiene una responsabilidad enormísima para ver cómo construye el dato, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo que es resultado de mi investigación con las operadoras telefónicas. Yo empecé anunciando que abordaría el estrés como una construcción social. Desde luego que en ámbitos psicológicos y médicos he sido muy cuestionada, o sea, la primera pregunta era, pero ¿cómo una construcción social si es una realidad, ¿no? Y además una realidad objetiva y además hay que medirlo. Y entonces yo dije, no, a mí no me interesa medirlo, sino interpretarlo. Y entonces ahí vino toda la problemática, ¿no? Pero ha sido muy interesante porque efectivamente a través de un análisis profundo, etnográfico y generado desde entrevistas a profundidad, encontré, y analizado a partir de categorizaciones múltiples, encontré, por ejemplo, solo un ejemplo porque hay muchísimas cosas que tienen que ver con qué significa y qué función tuvo el estrés en las operadoras telefónicas, pero encontré que la envidia era una categoría explicativa del estrés, ¿no? Cuando yo bueno, muy complejo, en fin, por ejemplo, me decían que, pues sí, el estrés es provocado por mucha envidia, ¿no? Y entonces, bueno, yo decía, a ver, cuéntame cómo está. Todo se envidia en el ámbito de las operadoras telefónicas. Se envidian los cuerpos, se envidia el dinero, se envidian los zapatos, se envidia el marido, los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Las relaciones cercanas que puede tener una operadora con la supervisora, en fin, una serie de cosas. Cuando yo hago por primera vez la presentación de los resultados, digamos, los más importantes con las operadoras telefónicas y anuncio esto, bueno, quiero decirles que fui profundamente cuestionada por ellas, ¿no? Porque me decían, ¿cómo es posible que tú nos describas como envidiosas, ¿no? Entonces yo dije, pues no es que yo lo haya dicho, es que es resultado de lo que ellas narraron, y porque yo lo vi una y otra y otra y otra vez, manifiesto en sus relatos, ¿no? Entonces es muy interesante esto. La otra es, bueno, finalmente el estrés es concebido como una emoción negativa. Yo tengo dos resultados que me parecen muy interesantes que podrían
ser, digamos, datos referenciales que pueden a lo mejor verse, puedo verlos en mi propio ámbito de trabajo como profesora de la ENA, o en la industria o en el ámbito médico, ¿no? Que es que el estrés tiene como característica básica la ira, ¿no? O sea, alguien que está muy estresado es que está lleno de ira y lo expresa con enojo. Y la otra que fue también sucesivamente mencionado, está asociado con olvidos. Algo que yo denominé como memoria empobrecida, porque estas mujeres presentaban eso como una permanente característica de sus vidas. La otra es que eso va cambiando a lo largo del tiempo, porque igual el estrés no es algo estático, sino que es algo que cambia en el tiempo, ¿no? Entonces, muy interesante. Bueno, el ejemplo era un poco para ver cómo un dato un dato producido en el ámbito del trabajo de campo puede ser interpretado por la investigadora y presentado a los sujetos con los que participan, ¿no? Bueno, podría, no sé, ¿qué más? Bueno, precisamente considerando ahora sí que la pregunta que era cuál era la opinión alrededor de estos ejemplos, de estos usos y formas de construir las narrativas. Bueno, efectivamente, o sea, tenemos nosotros el desarrollo, ¿verdad?, de diversos corrientes teóricas y metodológicas que nos permiten esta elaboración de diferentes tipos de narraciones, y donde hay un elemento muy importante que ya lo acaba de comentar tanto Teddy, y de alguna manera también lo está refiriendo Josefina. O sea, estas narrativas construidas desde el sujeto pues pasan por un proceso también de reinterpretación, de resignificación en el momento en que se están exponiendo, en el momento hacia quién van dirigidas, y es precisamente en este proceso donde encontramos esa perspectiva dialógica, ¿verdad?, en donde, porque, bueno, como tú dices, bueno, ok, se hace esta construcción de micronarrativas a lo mejor desde esa perspectiva del sujeto y con estos elementos tecnológicos. Sin embargo, a la hora de ser expuestas, estas narrativas vuelven a sufrir un proceso de reconstrucción por parte de aquel, ¿verdad?, que las está leyendo, aquel que las está presentando, que las está interpretando. Entonces, tenemos que tener esta situación presente. Y ahora, lo que señalabas, esta posibilidad de hacer metanarrativas en términos de género, bueno, pues es algo que también tendríamos que discutir, porque, bueno, también habríamos que ver si efectivamente, ¿verdad?, no hay esas metanarrativas de género asociadas a género masculino que están presentes y que a lo mejor no necesariamente tienen que ser construidas por agentes externos, sino que ya están dadas, digamos, con ciertas características en los contextos culturales. Lamentablemente no, y digamos, algunos de estos elementos habría que discutir, ¿verdad?, más profundamente de cómo se pueden estar construyendo en estos procesos más amplios, pero indiscutiblemente que hay todo un proceso de análisis teórico-metodológico, también de posicionamientos desde qué perspectiva y qué corriente teórica vamos a estar abordándolos, porque también eso es parte, pues, de discusiones que no están terminadas, sino que son parte del proceso en el cual nosotros nos acercamos a la producción de estos elementos de sentido, de significado, y por otro lado también tanto a su análisis, ¿verdad?, a toda esta interpretación, pensar en esa relación, por ejemplo, como lo que hizo José, de llevarlo a estas mujeres, ¿verdad?, que le señalan sus narrativas y donde ellas no se reconocen, a pesar de que ellas mismas expresaron todo esto. Son procesos en los cuales nosotros vamos viendo también estos cambios y construcciones de significado. Entonces, esta utilización de las narrativas, pues, es un elemento que se está llevando a cabo, es un proceso, ¿verdad?, y en los diferentes contextos académicos, en los contextos también
precisamente del trabajo profesional, pues tendríamos que estarlo continuamente analizando y discutiendo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Dije, faltan como 5 minutos, no puede haber otra pregunta. Y además hay que ir a comer, porque a las 3:30, 15:30, la doctora Rosalín Vega nos va a presentar su trabajo hacia una justicia comunicativa, trabajo de campo multisitio, teoría transnacional e hiperautoreflexibilidad. Entonces nos vemos aquí a las 3:30.